La gran pregunta es, ¿toda hemorragia digestiva es una emergencia? ¿Será una emergencia o no será una emergencia? ¿Qué opinas? Depende, ¿no? Depende de la cantidad de sangre que se esté emitiendo. La forma, digamos, objetiva de poder definir si es una emergencia o no es considerar algunos parámetros clínicos. Un paciente que tiene una hemorragia, no solamente digestiva, sino en general, podríamos hacer una evaluación rápida de su estado general y esto nos diría qué tan grave es el caso que estamos viendo. Algunos parámetros físicos nos indican aproximadamente el porcentaje del volumen sanguíneo que se habría perdido. Por ejemplo, si las funciones vitales se ven alteradas, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial ligeramente disminuida, podríamos estar hablando de un 15% de volemia perdida. Que más o menos, si alguien ha donado sangre, ¿alguna vez ha donado sangre? Bien, después de la donación tienen un poquito de taquicardia cuando caminan un poquito, cuando sienten hacen una actividad física, pero es leve, algunos ni lo sienten. Por ahí de repente un poquito de mareo inmediatamente después de la donación, por eso que les piden que se queden echados o acostados un buen tiempo. Casi no se nota. El volumen es bastante escaso. Y ojo que nos sacan una unidad. ¿Una unidad fotos qué volumen tiene? 500. ¿El volumen total del cuerpo cuánto es? ¿El volumen total de sangre? 5 litros aproximadamente. O sea, le estamos sacando el 10%. ¿No? Estamos ahí, dentro de ese valor. La caída de la presión arterial con ortostatismos mayor de 10%, mayor de 10 miligramos, nos indica una pérdida hasta del 20%. Ahora vamos a ver cómo calculamos esta presión ortostática. Si hay una taquicardia en reposo, es decir, el paciente llega, se recuesta y estando por lo menos 5 minutos en reposo, la frecuencia cardíaca está por encima de 100, hablamos de una volemia probablemente de 25, ojo, sumado a la presión arterial menor. La tensión arterial sistólica por debajo de 90 ya es un peligro, hablamos de 30% de volumen perdido, y el signo de shock, hablamos de más del 40%. Entonces, más o menos tenemos una idea de qué volumen estaría perdiendo según los signos clínicos y qué deberíamos hacer en ese momento, restituirlos o reponerlos. En general, la sangre que proviene del tubo digestivo puede ser marcada, puede ser manifiesta, puede evidenciarse el sangrado, o puede ser un sangrado oculto, un sangrado que no se note. Hay muchos pacientes que llegan con anemia, a pesar de tener una dieta más o menos balanceada, de no tener hemorragias evidentes, y muchas veces el sangrado está en el tubo digestivo, oculta entre las heces. Hay una prueba justamente que se denomina sangre oculta en heces, una prueba especial para detectar restos de sangre en las deposiciones. Y eso nos incluiría, por ejemplo, un tema oncológico, pólipos, y una forma de presentación llamada origen oscuro, es decir, un sangrado que no sabemos exactamente de dónde proviene. El objetivo entonces de evaluar un paciente con una hemorragia digestiva es determinar en primer lugar la magnitud de la pérdida de sangre y la localización. La magnitud ya tenemos una idea con los parámetros que hemos visto, y la semiología nos va a determinar la localización aproximada de dónde se desangraba. Dos manifestaciones clínicas se evidencian mucho en una hemorragia digestiva, sobre todo hemorragias digestivas crónicas. Una de ellas es la anemia, sobre todo la anemia ferropénica. Y muchas veces el paciente viene por eso, ¿no? En una oportunidad atendí a un paciente que estaba sumamente pálido, no evidenciaba sangrado, no decía de dónde podía haber sangrado, pero en el registro clínico salió pues una microcitosis, una anemia microcítica, hipocrónica, el volumen corpuscular medio estaba por debajo de 80, todo indica una anemia ferropénica. Y su hemoglobina estaba en 5.2, imagínense, 5.2. Un paciente que viene, conversa, habla, un poco agitado, agotado, con ese nivel de hemoglobina, lo primero que pensamos es un cuadro crónico, ¿no? Donde el cuerpo ha ido adaptándose. Una pérdida de sangre rápida,
aguda que lleva esa hemoglobina manifiesta clínicamente mucho más signos del paciente, ¿no? Una fatiga, una disnea, puede haber somnolencia, aletargamiento, es mucho más marcado el cuadro. En este caso no había tanto eso, lo que indica es que es más podría ser un problema crónico debido a un sangrado. Ahora, hay tres signos importantes en el sangrado que nos orientan hacia dónde apuntar en una hemorragia digestiva. Uno de ellos es la presencia de hematemesis. ¿Qué cosa es la hematemesis? Es vómito de sangre, ¿verdad? La sangre que se vomita, la sangre que se expulsa. Usualmente esta hematemesis proviene de la porción alta del tubo digestivo, es decir, por encima del ángulo de Claes, y generalmente asociada con problemas gástricos y problemas esofágicos principalmente, donde tenemos los problemas de varices esofágica en pacientes cirróticos, o úlceras activas en pacientes con gastritis crónicas o úlceras pépticas como antecedente. La melena son estas heces oscuras, las heces ennegrecidas, debido a la oxidación de la hemoglobina durante su paso por el tracto digestivo. Usualmente la melena trasluce una hemorragia digestiva alta también, porque el intestino, o mejor dicho, la sangre, necesita oxidarse y toma tiempo. En el camino, en su trayecto hacia el ano, es donde se va oxidando y va cambiando de color y va oscureciendo las heces. Sin embargo, podemos tener una hemorragia digestiva baja con presencia de melena, en algunas ocasiones generado por un estreñimiento crónico, es decir, un sangrado que se produzca a nivel del hilo o el colon y el paciente estreñido, esas heces van a demorar en ser evacuadas y en ese tiempo que demora van a ir oxidándose y oscureciendo las heces, y cuando salen aparecerían como si fuese una melena, lo que en un principio nos sugeriría una hemorragia digestiva alta, aún no siendo, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta. No es muy frecuente, pero hay que tener en cuenta siempre esa posibilidad. Lo primero que pensamos frente a una melena entonces es hemorragia digestiva alta, y buscamos signos o clínica de una HDA. La hematogesia, ¿qué sería la hematogesia? ¿Recuerdan? Es la sangre en heces, pero la sangre viva, la sangre roja, a veces un poco coagulada o rutilante, ¿no? Esto ya es tracto digestivo bajo netamente, principalmente región del colon y con más frecuencia sigmoides y recto. Este paciente que les mencioné, lo que tenía no era una hemorragia digestiva oculta, sino más bien era manifiesta. Lo que él tenía era una hemorroides interna que ocasionalmente sangraba. El tema es que él notó eso hace 2 años antes del diagnóstico y no le dio importancia, como sacar un poquito y paraba, y quizás la vergüenza de comentarlo a alguien o buscar ayuda, estuvo 2 años perdiendo sangre de a poquitos, ¿no? Iba a la farmacia, le daban unas pastillas, una crema, pero hasta que empezaron a notar esa fatiga, ese cansancio que presentaba el paciente cuando subía escaleras o cuando hacía las cosas en casa. Hematogesia. La hematemesis también puede presentarse como forma de café. En este caso, cuando la sangre se ha quedado en el estómago y ha sido procesada o ha sido afectada por el ácido gástrico, ha una especie de cocinado la sangre. La melena, para que se produzca, más o menos se calcula que debería haber un sangrado aproximado de 50 mililitros en 8 horas. 8 horas que pudiera el paciente eliminar 50 mililitros, las heces se van a oscurecer. Es decir, que si elimina 50 mililitros, pero en más tiempo, 24 72 horas, no se va a notar eso en las heces. Y eso le llamamos sangre ocultenesis. ¿Sí? La rectorragia es específicamente un sangrado del recto, ¿no? Específicamente, pero termina siendo una hematogesia. Claro, pero específicamente del recto, y generalmente va relacionado con lo que decía, ¿no? Las hemorroides o varices internas. Otra característica importante de la melena
el olor fétido característico de esa manifestación. Para que tengan una idea de cómo es que influye en la epidemiología la magnitud de estos casos, ¿no? Se establecen más o menos 1 millón de pacientes hospitalizados por hemorragias digestivas altas por año, estadística de Estados Unidos, acá no la tenemos, y que aproximadamente la mitad son hemorragias digestivas altas. Hay algunas que tienen hemorragias a nivel del intestino delgado, que suelen ser las menos frecuentes, y le sigue frecuencia la del colon, ano y recto. Entonces, la hemorragia digestiva alta es todo sangrado que ocurre en el tubo digestivo por encima del ángulo de Treis, es decir, esófago, estómago y el duodeno. 90% de las hemorragias digestivas, según una estadística peruana, 90% son hemorragias digestivas altas. 60% de los casos causadas por úlcera péptica. Entonces, frente a una hemorragia digestiva alta, lo primero que debemos imaginarnos es una úlcera péptica activa. Una forma de manifestarse esta hemorragia digestiva es a través de la ruptura de algunas venas en el tubo digestivo, generalmente esofágicas. Estas siempre van a estar asociadas a un síndrome de hipertensión portal, típicamente presente en los pacientes con una hepatopatía crónica, tipo cirrosis hepática, por ejemplo. Y hay otra variedad que es no varicosa, aquella que no tiene relación con la ruptura de alguna vena en particular. Los síntomas más importantes que vamos a encontrar son aquellos relacionados con la anemia, es decir, con la pérdida de hemoglobina por el sangrado y o por la disminución del volumen de sangre, la hipovolemia. Entonces el paciente va a tener mareos, en algunos casos va a tener síncope. Pregunto, si la causa es una anemia, la pérdida del conocimiento es causada por una anemia, ¿lo podemos incluir como un síncope? ¿Ustedes que son expertos en síncope? ¿Una anemia puede causar síncope? ¿Cuál es la definición de síncope? Pérdida de conciencia debido a hipoxigenación o hipoperfusión. Hipoperfusión transitoria que dura menos de un minuto. Entonces, ¿la anemia genera hipoperfusión? No, no sé. Genera hipoxia, pero no, o hipoxia en el tejido, pero no es hipoperfusión. O sea, técnicamente hablando no sería un síncope. Es más, cuando hace el diagnóstico diferencial de síncope, consideran la anemia como un diagnóstico diferencial. En cambio, la hipovolemia sí. ¿La hipovolemia puede llegar a generar hipoperfusión? Sí, ¿no es cierto? Entonces la hipovolemia sí nos puede generar un síncope. Puede haber disnea, puede haber angina y algunos síntomas relacionados más con la patología, como por ejemplo la presencia de arcadas y vómitos, que podrían estar intentando eliminar esta sangre que está saliendo como un autorreflejo típico en este síndrome de Mallory-Weiss. La pirosis y la dispepsia, ya conocemos lo que es la dispepsia, conocemos lo que es la pirosis, y ambos estarían vinculados con una hemorragia digestiva alta relacionada a una úlcera, una gastritis o una esofagititis. La pérdida de peso, el paciente que viene con hemorragia digestiva alta, viene con mareo, con disnea, con angina, y en la historia encontramos que había una pérdida de peso progresiva, presenta una transpiración nocturna y de repente hay unas alteraciones en sus hábitos intestinales, es decir, cursa con cuadros de diarrea, con cuadros de estreñimiento o alterna diarrea con estreñimiento. Se relaciona mucho con un cáncer de tubo digestivo, ¿no? Y la úlcera duodenal relacionada con estos síntomas más el dolor abdominal, picurente, quemante. También debemos indagar sobre el consumo de algunos fármacos,
Ya ustedes conocen, los AINES, por ejemplo, limitan la formación del moco gástrico, del moco protector, lo que favorece una gastritis, y la aspirina. Aquí algo para destacar o considerar lo importante. La aspirina como tal, la aspirina de 500 miligramos, ya casi no se usa. Muy poco recetan la aspirina. Así es que difícilmente van a encontrar. ¿Por qué? Porque se relaciona mucho con la gastrolesión. De todos los AINES tiene el más gastrolesivo. Sin embargo, la aspirina cobró un nuevo uso. Giró en torno a una observación de que a dosis bajas podía tener un efecto antiagregante plaquetario. Y estas dosis bajas oscilaban entre los 80 y los 325 miligramos. Entonces, en ese rango se empezaron a diseñar muchas presentaciones. Actualmente, las presentaciones más comunes son la de aspirina de 100, la aspirina de 81, ¿no? Como ASA 81. Entonces, en estas concentraciones tiene efecto antiagregante plaquetario, más no efecto antiinflamatorio. Sin embargo, se ha reportado muchos casos de pacientes que toman aspirina 100 con gastritis. Entonces, mucho cuidado en la historia clínica, no sobrellar el hecho de que el paciente tenga un problema cardíaco o cardiovascular y esté medicado crónicamente con aspirina 100. Eso podría ser un factor de una lesión gástrica y de repente de una sangreocultenesis o una melena aparentemente inexplicable. El uso de bismuto y hierro no es que nos provoque una hemorragia, sino que puede confundir. Muchos pacientes llegan asustados porque empezaron a hacer heces negras y alguien le dijo que estaba haciendo melena, pero no recuerdan que se han automedicado con bismuto por dolores estomacales o por malestar o por dispepsia, porque así lo señalan a la propaganda en televisión, ¿no? O a veces porque consumen hierro, están con cuadro anémico por otra causa. La ingesta de hierro, sobre todo el sulfato, pinta mucho las heces de negro y pueden confundir con una melena. Así es que en el interrogatorio tiene que salir esas preguntas de todas maneras antes de etiquetar al paciente como un sangrado. Sobre todo cuando el signo o el motivo de consulta es heces negras. Un dato adicional es que cuando el paciente viene con deposiciones negras por ingesta de estos fármacos, usualmente se asocia con cuadros de estreñimiento. Los glucocorticoides también pueden generar pequeñas hemorragias o microhemorragias. Los antiagregantes plaquetarios, definitivamente un paciente anticoagulado tiene más riesgo de hacer pequeños sangrados a nivel del epitelio, de la mucosa del tubo digestivo, ya sea por el mismo proceso digestivo, por estos movimientos peristálticos, estos movimientos de propulsión y segmentación que realiza el intestino. Lo mismo con los anticoagulantes orales, y hay un producto que es inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, que eleva la concentración de serotonina. Y ustedes saben que la serotonina es un mediador de la función gastrointestinal, que puede alterar su homeostasis. En los antecedentes patológicos siempre es importante preguntar si ha habido pirosis o no, es decir, ardor a nivel de retroesternal, si hay abuso del consumo de alcohol. Y aquí hay un detalle: ¿cuándo decimos que un paciente abusa en el consumo de alcohol? ¿Cuándo decimos que el paciente tiene un problema con el alcohol y esto podría estar generando un trastorno digestivo? Si ustedes le preguntan a un paciente que viene con síntomas de pirosis, melena, anemia, bajo de peso, ustedes le preguntan, ¿usted consume alcohol? Y el paciente le dice sí, de vez en cuando. ¿Qué cantidad? Más o menos 2 cervezas semanales. ¿Sería una causa de una gastritis? ¿Sí? 2 cervezas semanales. Cada fin de semana 2 botellitas. ¿Muy poco? 4. 6. Diario. Hay literatura que señala que para considerar como factor causante etiológico de una gastritis, el consumo de alcohol debería ser mayor a 30 mililitros por día. Una botella de cerveza, ¿qué cantidad, qué volumen tiene? 700
750, si es la normal, ¿no? Si es Margarita el mar, 750. ¿Y qué porcentaje de alcohol tiene la cerveza? Aproximadamente 5%. El 5% de 750, ¿cuánto es? 37.5. O sea, una cerveza ya tiene el alcohol suficiente para llegar al límite de 30. Sobrepasa el límite de 30. Pero es una cerveza entre cuántos. Si te la tomas solo ya tienes tu dosis. Pero tienes que tomar una botella de cerveza diaria. Entonces, consideren ese detalle. No es que basta que me diga toma una botellita ya. Me enfrasco y me centro en que eso es lo que le está causando el daño. Ese es un error muy común. Es el sesgo del observador por la falta de información. Si yo me quedo con la idea de que esa ingesta de 2 botellas de cerveza semanal está causando esto, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a buscar más. Ya no voy a buscar otra causa. Simplemente la baño a eso y procedo a hacer el tratamiento como corresponde. Pero sería bueno tener en cuenta que no toda, o mejor dicho, la cantidad de alcohol que se ingiere está directamente relacionada con la aparición de esta enfermedad. Otros antecedentes importantes como la hepatopatía alcohólica o no alcohólica, la insuficiencia renal, pueden causar algunos trastornos en el organismo. Recuerden ustedes que el hígado es el principal, si no el único, que fabrica los factores de coagulación. Ante una hepatopatía crónica no hay factores de coagulación. Es mucho más fácil que haya hemorragias y no necesariamente entonces la causa sería el tubo digestivo per se, sino más bien esta alteración en el control del sangrado. En el examen físico vamos a valorar primero las funciones vitales y, como decía, la situación hemodinámica. Al principio les decía que para definir si es una emergencia o no, lo que yo debería hacer es evaluar hemodinámicamente al paciente para más o menos calcular el volumen que pudiera haber perdido. Si bien eso se hace en primera instancia, recuerden que uno de los primeros pasos por hacer es evaluar las funciones vitales. Recuerden, el examen físico comienza con funciones vitales. En su simulación, no lo olviden. No vayan a ponerse a examinar tórax sin haber tomado la presión. Comiencen con las funciones vitales. Y luego evaluamos su situación hemodinámica. ¿Cómo más o menos podemos darnos cuenta de ese famoso ortostatismo o la famosa hipotensión ortostática? La técnica es bien sencilla. Primero colocamos al paciente en el cubito supino, o sea, lo echamos boca arriba. Lo dejamos ahí un par de minutos, en reposo. Luego medimos la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Seguidamente hacemos que el paciente se ponga de pie. Y estando de pie, hacemos 3 mediciones de los mismos parámetros. Al primer minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos. Evaluamos frecuencia cardíaca y presión arterial. Y luego vamos a comparar ambos. Decimos que hay hipotensión ortostática si la presión sistólica ha disminuido más de 20 milímetros de mercurio, o si la presión diastólica ha disminuido más de 10 milímetros de mercurio. La presencia de mareos con hipotimia al ponerse de pie, o si la frecuencia cardíaca se ha elevado más de 30 latidos por minuto. Cualquiera de estos criterios nos hace pensar que el paciente tiene una hipotensión ortostática. Ahora, esto hace que tengamos una mayor sensibilidad y especificidad para pérdidas mayores de 600 mililitros por minuto. Eso significa que si el paciente está solamente con una pequeña una taquicardia, donde ha perdido hasta 25% de su volumen, estamos hablando de más o menos un litro, ¿no? Un litro, 25%, unos y tantos litros, ya debería darnos bastante positivo el ortostatismo. Para que hagan una relación más o menos, si ustedes donan sangre, esta prueba no les ayuda mucho a definir ortostatismo. No les ayuda mucho, porque la sangre está perdiendo 500 y este es más efectivo para 600. Ahora, no digo que lo descarten, pero la fuerza o el peso que va a tener este dato por debajo de 600 mililitros, la fuerza que va a tener respecto al diagnóstico global disminuye.
pero si la pérdida es mayor, es mucho más sensible, ¿no? Mucho más sensible. Estadísticamente hablando, sería como que si me sale positivo en un paciente que no tiene signos de shock, en un paciente que no tiene una elevación significativa de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, puede estar relacionado con síntomas. Esta diferencia puede estar relacionada con otros hallazgos y no solamente con la disminución del volumen. Eso es especificidad, ¿no? Pierde especificidad, puede tener otras causas. En el examen físico buscamos obviamente los signos de hepatopatía crónica. ¿Recuerdan algún signo de hepatopatía crónica? ¿Repasamos algo? La cabeza de medusa. ¿Qué más? Las telangiectasias o las arañas vasculares. Luego, en las palmas, en las manos, el eritema, ¿no? En la facie, una rotundez y trastorno de coagulación, ¿no? La hepatopatía, cuando ya está más avanzada, produce lo que llamamos la hipertensión portal, y esto nos lleva a una ascitis, ¿verdad? A un incremento de volumen en la cavidad peritoneal. También hacemos una exploración rectal, porque si estamos hablando frente a la posibilidad de una hemorragia digestiva alta, descubramos la melena. Si hay restos de heces en esa zona, o si hay un sangrado en esa zona que explique una anemia, por ejemplo. Finalmente, algo más invasivo es la sonda nasogástrica, que lo que busca es detectar lo que hay dentro del estómago en ese momento, ¿no? Si encontramos una sangre roja, obviamente es una hemorragia activa. Si encontramos una sangre en borras de café, es una hemorragia no activa. Se supone que la borra de café lo que significa es la digestión de la sangre por efecto del ácido clorhídrico, y esto toma un tiempo. Si la sangre se quedó en el estómago un tiempo, pero ya no sangra, ya no hay más, se coagula por efecto del ácido y aparece en la borra de café. Entonces podríamos decir que si encontramos eso, el sangrado fue, no es. Y si no encontramos sangre en el tracto digestivo, en la endoscopía o en el aspirado de la sonda nasogástrica, se excluye que sea un sangrado alto, aunque puede haber un sangrado duodenal. La sonda llega solamente hasta el estómago, no llega al duodeno. Pero ¿por qué se supone que descartamos en general la hemorragia digestiva alta? Porque si bien el sangrado es duodenal, puede regresar la sangre hacia el estómago y ahí acumularse. Sin embargo, hay una excepción. Cuando el esfínter esofágico el esfínter pilórico es muy competente, es decir, funciona muy bien, se cierra y no deja pasar la sangre del duodeno al estómago. En esos casos, el hecho de que en la zona nasogástrica no salga sangre no nos permite descartar un sangrado alto aún por causa del duodeno. Solo para recordar cómo es este sistema aporta los puntos de anastomosis, donde es que el sistema aporta se va a anastomosar con el sistema general y facilita la formación de algunos signos que evidenciamos en un paciente con una hipertensión portal a nivel del esófago, a nivel de la región periumbilical. Por eso es la formación de la cabeza de medusa, ¿no? En esta zona de aquí, a nivel del ombligo, se comunica con las venas sistémicas, en este caso la epigástrica superior y la epigástrica inferior, y esto hace que aumente su volumen y se note en la superficie de la piel las venas. También a nivel retroperitoneal y a nivel de las arterias rectales. Entonces, un sangrado, una rectorragia, podía ser causado también por una hipertensión portal, no solamente esofágica. Queremos hacer una evaluación más exhaustiva, podemos pedir estos exámenes de laboratorio. Uno, verificar la anemia mediante el hemograma. Si estamos hablando de un problema de coagulación,
evaluar el recuento de plaquetas, el tipo de protrombina. Recuerden que tanto el tipo de protrombina como la prostina parcial activada, ambos tienen relación con los factores de coagulación. Entonces nos va a decir directamente si es que ese sistema está funcionando, si el hígado está formando los sistemas. Hay algunas pruebas de rutina que suelen pedirse: glucemia, o sea, glucosa, ácido creatinina y urea, para evaluar el estado general del paciente. Ustedes saben que la urea y la creatinina son indicadores principalmente de función renal, ¿cierto? Pero hay un pequeño detalle. La urea responde solo a función renal. A función hepática, bueno, en parte el metabolismo sí. Pero recuerden que en la creatinina sí, ¿no? La concentración de creatinina en sangre está directamente relacionada con la función renal. Pero la urea no tanto. ¿Por qué? Porque la urea está formándose constantemente y depende mucho de la cantidad de proteína que se metaboliza diariamente. A mayor proteína metabolizada, más restos nitrogenados, más urea en el cuerpo. El riñón tiene que depurarlos, pero no necesariamente a la misma velocidad. Entonces, una urea, incluso hasta una creatinina muy baja, no necesariamente indicaría un daño renal si es que el paciente está caquético, si el paciente está con una desnutrición proteica bastante marcada. Entonces, en el caso de sangrado, cuando aumenta el sangrado en el tubo digestivo, la sangre, recuerden, tiene proteínas. Estas proteínas van a sufrir el mismo proceso digestivo que cualquier alimento que haya ingresado al tubo digestivo, más si es alto, ¿no? O sea, si es un sangrado, por ejemplo, en el estómago, va a sufrir la satisfacción del jugo gástrico, de la pepsina, va a llegar al duodeno y va a sufrir la reacción de la toxina, la pepsina, se va a digerir. Y estos aminoácidos que son desprendidos de la hemoglobina digerida van a ser absorbidos. Es decir, va a aumentar la cantidad de aminoácidos disponibles en sangre, incluso de los restos nitrogenados. Esto va a hacer que la concentración de urea suba en sangre. Y es un indicador de que hay una hemorragia digestiva activa o manifiesta, ¿no? Siempre que hay bastante sangre, la urea se va a notar más elevada con una creatinina normal, ¿no? O sea, una función renal normal, pero una urea aumentada. También es importante que tenemos aquí el factor de RH. ¿Ya? Esto es clave. Muchas veces pedimos, todos hacemos el diagnóstico, pero sabemos que clínicamente el grado de anemia va a requerir una transfusión y no hemos hecho factor ni grupo sanguíneo. Estudios más importantes como para definir ya la zona de sangrado: tenemos la endoscopía, la esófago-gastroduodenoscopía, que suele hacerse más o menos entre la sexta y la 12ª hora post evento. No suele ser una prueba de emergencia inmediata, a menos que haya un sangrado manifiesto, muy marcado, pero el objetivo ahí es de ubicar la zona de sangrado y provocar hemostasia, ¿no? Hacer que pare ese sangrado. Entonces, no es una endoscopía terapéutica que diagnóstica. La arteriografía también nos ayuda a definir el sangrado, pero para que funcione la arteriografía, se note el sangrado, necesitamos que el sangrado tenga una velocidad mínima de 0,5 mililitros por minuto, ¿no? O sea, relativamente marcada. También se pueden marcar los eritrocitos con tecnecio y evaluar su presencia en el tubo digestivo más o menos entre los siguientes minutos, pero eso también funciona cuando el sangrado es aproximadamente 3 a 6 mililitros por hora, es decir, mucho más lento, ¿no? Entonces, cuando el sangrado es muy marcado o sospechamos de que el sangrado es activo y es bastante marcado, la arteriografía nos indica, pero cuando sospechamos que es un sangrado mucho más lento, mucho más escaso, hacemos un centellograma, ¿no? Y finalmente tenemos la laparotomía, la protomía exploratoria. Lo que cosa es la laparotomía es abrir la cavidad abdominal y explorar directamente los órganos presuntamente afectados. Acá tenemos un algoritmo para el manejo, para el diagnóstico de la hemorragia digestiva alta, que es básicamente lo que hemos mencionado, terminando finalmente de definir si hablamos de la
hemorragia que se resuelve o no se resuelve con el tratamiento convencional, mediante el endoscopio, y si su persistencia genera un sangrado leve o masivo. Ahí, en el caso de que fracase el primer intento endoscópico de control del sangrado y persista el sangrado en igual cantidad, optamos por una cirugía reparadora. Acá un caso clínico para discutirlo. El motivo de consulta, primero, un varón, 55 años. Motivo de consulta, episodio de hematemesis de aproximadamente 500 mililitros hace 2 horas. Mareo intenso y sudoración fría. ¿En qué porcentaje de sangrado tenemos aquí? 10%, ¿verdad? ¿Qué cambios esperaríamos encontrar en la evaluación de sus funciones vitales? Encontraríamos una disminución de la presión sistólica. Recordemos nuevamente, cuando hacemos una donación de sangre, ¿qué volumen perdemos? 500, y se nos baja la presión, entramos en shock, hacemos una taquicardia, solo en el esfuerzo, ¿no? En reposo no hay. El parámetro era taquicardia en reposo. Entonces, este paciente lo que está teniendo es mareos intensos y sudoración fría, quizás por la rapidez con la que se ha perdido la sangre. En la exploración física, miren, 90/60, frecuencia cardíaca 120, palidez mucosa, diaforesis, conjuntivas pálidas, desorientado y sonoliento, distensión abdominal. ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes, a ver, los que han donado sangre, cuánto tiempo están echaditos ahí esperando que salgan los 500 mililitros? ¿20 minutos? No, un poco más. Un poco más. A menos que el enfrente esté apurado, ¿no? Cuando están apurados dicen, abre, cierra, ¿no? Para que salga más rápido. Entonces, en este caso, hay que valorar un detalle importante. Si bien el volumen que se está perdiendo o que se había perdido es un estimado, la clínica me dice que ha perdido más, ¿cierto? La clínica me dice que ha perdido más. Según los parámetros de evaluación, 10% no generaría una presión arterial o una P sistólica tan baja, una presión diastólica casi en el límite y una elevación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Se entiende que esta evaluación es en reposo, así que su frecuencia cardíaca también está elevada. Entonces, esto me hace sospechar de que primero no es o no sería una pérdida de 500, primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es que sí haya sido una pérdida de 500, pero no sea la primera pérdida. Es decir, que ya ha venido perdiendo, ¿cierto? Miren cómo es el nivel de análisis. Entonces, ¿qué encontramos en el laboratorio? Hemoglobina de 7.2. ¿Alguien ha donado sangre, ha dado 500 y ha bajado su hemoglobina a 7.2? No, es imposible. Entonces, este dato inicial de 500 mililitros no es un dato único que debemos considerar. Tenemos que interpretar los exámenes, el examen físico que vamos a hacer. Este paciente es un paciente que ha tenido pérdidas previas a este episodio, definitivamente, por la hemoglobina actual. Vean ustedes su hematocrito, 25%. ¿Cuánto es lo normal de hematocrito? 40 mínimo, ¿no? Mira, 25%. Sus plaquetas están en 90.000. ¿Cuánto es el volumen normal de las plaquetas? ¿Un mínimo que debe tener el paciente? 150, ¿cierto? Mínimo, ¿no? Mínimo. Aquí ha perdido glóbulos rojos, ha perdido plaquetas. Y esto es cuando pierde sangre total. El tipo de protombina, el tipo de trombocitino activado, vean, están prolongados, o sea, hay un problema de coagulación. Y si no resolvemos esto, el sangrado va a continuar. Si no resolvemos ese problema de la coagulación, el sangrado va a continuar. La bilirrubina total 3.2. ¿Qué significa eso? Está elevada, ¿cierto? Está elevada. Hay más restos de hemoglobina en sangre. La albúmina está baja y la relación AST-ALT está elevada. Hay una hepatopatía, ¿verdad? Hay una hepatopatía. Recuerden ese dato
500 no solamente, si este fuera su primer episodio, no debería tener esos resultados en la prueba física. No lo debería tener. Si lo tiene, ha sangrado antes. O está sangrando más todavía. ¿Pero cómo se cubre el valor 500? ¿Es sobre la predicción? ¿Ese valor 500 es lo que se supone que se perdió? Pues no calculado. Es lo que el paciente más o menos establece, ¿no? No hay forma. No hay, porque este dato ocurre en el domicilio del paciente. Él llega por esa razón, motivo de consulta, recuerda. Motivo de consulta, ¿no? O por ejemplo, llega, doctor, tengo porque estoy haciendo mis posiciones líquidas y abundantes. Y tú puedes hacerte una idea, le preguntas, ¿y más o menos cuánto calcula que podría haber eliminado? ¿Una taza, 2 tazas, 3 tazas? Son como 4 tazas. Ya calculas más o menos 800 a 1000, ¿no? Depende del tamaño de la taza. Pero te da una idea, es un aproximado. La melena, en primer lugar, te orienta a una hemorragia digestiva alta, siempre. Hay excepciones, como te digo, en el caso de pero eso lo llegas a descubrir cuando haces la evaluación para hemorragia digestiva alta y no encuentras úlceras, no encuentras varices, no encuentras nada que te diga que ha venido de arriba, ¿no? Entonces, lo más probable es que se haya sangrado abajo y que haya un estreñimiento, haya una disminución del peristaltismo que está haciendo que la sangre se oxide y esté saliendo heces oscuras, ¿no? Ahí esa es una colonoscopía para identificar si esta zona afectada es el colon. ¿Por qué? Porque es el segundo lugar en frecuencia que origina un sangrado. El otro grupo de hemorragias es el bajo, el que parte de la uretra hacia abajo y obviamente complica pues el intestino delgado, el colon, el recto y el ano. Igual, ¿cómo definimos es una emergencia? Bajo los parámetros que estamos mencionando antes, si es que hay un ortopetismo, si hay una inestabilidad hemodinámica o si hay la necesidad de transfusiones sanguíneas, ¿no? ¿Y cómo sabemos si hay necesidad de transfusión sanguínea? Bueno, cada hospital hay protocolos que indican a partir de qué hemoglobina necesita una transfusión. La OMS recomienda una transfusión cuando la hemoglobina está por debajo de 8. Muchos hospitales aquí en el Perú lo señalan por debajo de 7, pero en realidad esos son orientaciones. Finalmente, la decisión de hacer la transfusión de paquetes globulares va a depender de la clínica del paciente, ¿no? No todo paciente con 8, 8.5 está estable, ¿no? De repente necesita oxigenar mejor y hay que pasar el paquete. Entonces, siempre a la cabecera del paciente uno decide el momento de hacer la transfusión. La causa más frecuente en mayores de 65 años son las angiodisplasias, estas alteraciones en los vasos, dilataciones de las arterias en la mucosa que los hacen más frágiles y más propensos a romperse. Aquí en una colonoscopía del colon, vean ustedes cómo estas venitas estas arterias se han dilatado. Esta es una arteria normal. Vean cómo este proyecto se ha dilatado, se ha dispersado, se ha formado una especie de araña. Esa es la angiodisplasia, es la alteración de los vasos, de los microvasos pequeñitos a nivel de la mucosa. La presencia de divertículos y la colitis isquémica en los adultos mayores, sobre todo cuando hay patología vascular arterial. La falta de una irrigación apropiada, la isquemia del tejido, lo debilita, empieza a haber una pérdida de la adherencia. Recuerden ustedes que a nivel del epitelio intestinal, una de las propiedades, sobre todo a nivel del colon, es esa adherencia intercelular que actúa como una capa impermeable, que no deja pasar nada del tubo digestivo hacia los vasos sanguíneos. Y todo lo que deba pasar pasa a través de la vía transcelular. Pero una isquemia puede alterar este hermetismo y facilitar la intoxicación, la hematización de la zona, la ruptura de vasos y el sangrado.
se estima que más o menos 80% de estas hemorragias se van a detener por sí solas, sin mayor actividad. Y esto genera un conflicto en el hospital. Cuando se diagnostica a un adulto mayor una hemorragia digestiva baja y se presume que es esta la etiología, simplemente se deja al paciente en reposo, una dieta blanda y observación. Y por ahí algún que otro medicamento para controlar el sangrado, pero nada más. Y muchas veces los pacientes con la familia, pero no le están haciendo nada, no le han puesto nada, no le han hecho algo importante, ¿no? Y es porque se espera que esto se resuelva por sí solo como el reposo, ¿no? A veces intervenir podría ser peor. La principal zona de sangrado en el adulto mayor es el colon, y algo que ya lo dijimos al principio, es menos frecuente, alrededor del 10% de los casos son el sangrado en el intestino delgado. Las causas que podrían estar vinculadas específicamente con esta HIV es los divertículos, llega hasta casi el 40%, la pedisplasia que mencionamos hace un momento, un 30%, y la colitis el 21%. En el cuarto lugar, las neoplasias. Estas son, entre las primeras 4, tenemos más o menos el 90% de las posibilidades diagnósticas. Entonces, recuerden que cuando hacemos un enfoque diagnóstico, nos vamos siempre por la frecuencia, ¿no? La normalidad en medicina es estadística, y en base a esa estadística es que nosotros orientamos nuestro plan diagnóstico y terapéutico. No se vayan por lo más raro primero, no se vayan por lo ultra, recontra, extra difícil. Váyanse primero por lo más frecuente. Si lo más frecuente no funciona, entonces van descartando otras patologías menos frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas? Muy parecidos a la hemorragia digestiva alta. Tenemos síntomas de anemia, síntomas de hipovolemia, dependiendo obviamente del volumen y el tiempo de sangrado, ¿no? Si es que el sangrado es agudo, es en corto tiempo, las manifestaciones hemodinámicas van a ser mucho más manifiestas, más marcadas. Si el sangrado es más crónico, es más lento, va a haber un fenómeno de adaptación y los síntomas van a ser mucho menos marcados. Puede haber un dolor abdominal debido a una isquemia mesentérica, a una fisura anal. Estas fisuras anales suelen ser también frecuentes, provocan un sangrado mínimo, pero consuetudinario, ¿no? Casi permanente. En el tiempo puede llegar a producir los cuadros anémicos. La enfermedad intestinal inflamatoria también produce sangrados, así que estas personas que tienen desarreglos intestinales, producto de estrés, de la tensión emocionales, pueden tener pequeños sangrados. A veces sangrados ocultos no se visualizan, pero sí lo van a notar porque cada cierto tiempo tienen cuadros de anemia que deben ser repuestos o compensados con dosis adicional de hierro, ¿no? También importante la pérdida de peso, que nos estaría orientando a un problema oncológico, y algunas patologías como la pedisplasia que veníamos y los divertículos no se presentan con dolor, ¿no? Estas pedisplasias y divertículos que recuerdan que están en las primeras causas, aquí arriba, ¿no? Están como las más frecuentes, justamente esas se presentan sin dolor. Las hemorroides pueden presentarse dolor, las hemorroides cuando son externas, las internas cuando están dilatadas, cuando están obstruidas generan dolor, pero en el día a día, salvo estas circunstancias, puede estar sin dolor y sin embargo haber un pequeño sangrado. En la anamnesis es importante separar dos grupos etarios para orientar el diagnóstico: menores de 45 y mayores de 45 y mayores de 65. Los 45 años pensamos primero en problemas de hemorroides, en fisuras anales, en enfermedad intestinal inflamatoria y en el divertículo de Merkel. Mientras que en los mayores de 65 años están más los procesos degenerativos, tipo pedisplasia y los divertículos. Los divertículos pueden ser estacionarios. Hay momentos en los que presentan síntomas y momentos en los que no sienten nada. Cuando hay síntomas llamamos diverticulitis. Cuando no hay síntomas, divertículos. Los divertículos pueden sangrar sin tener síntomas también.
Así que un diagnóstico de tuberosis en un paciente debe hacernos a nosotros orientar al paciente de que posiblemente en el tiempo pueda tener pérdida de sangre. Si eso lo nota, puede tomar inmediatamente. Y si no lo nota, pero nota un poco de cansancio, fatiga, somnolencia, signos anémicos, evaluar la posibilidad de una anemia debido a una hemorragia oculta, o sangrado oculto. Los antecedentes importantes, a la cabeza, las hemorragias digestivas bajas previas, ¿no? Si este paciente ya ha tenido otros sangrados bajos, si hay estreñimiento cuando normalmente no lo hay. Hay personas que típicamente tienen episodios de normalidad y estreñimiento, es parte de su fisiología. Pero un paciente que de repente está empezando a presentar estreñimiento y pérdida de peso, que no es habitual, no debe llamar la atención de que podríamos estar quizás frente a un problema degenerativo, ¿no? La presencia de hemorroides, fisuras anales, la historia de radioterapia. Este paciente que les comenté es un caso curioso porque dentro de sus motivos para no hacer la consulta en estos 2 años que tuvo el sangrado fue la vergüenza, una de ellas. Pero una vez que se lo evaluamos, se encontró las hemorroides, lo derivé al gastroenterólogo para que haga una proctoscopía y defina si había más lesiones internas. Bueno, en la proctoscopía encontró más lesiones y le sugirió colocar una ligadura para solucionar el problema. Pero la pregunta del paciente fue: doctor, ¿y eso duele? Sí, entonces no quiero. Y no se puso. Ese paciente que ya, esto fue antes de la pandemia, hasta ahora lo sigo viendo por este problema de sangrado, no quiere hacer la operación y cada cierto tiempo tengo que estar poniendo hierro endovenoso para ayudarlo a recuperar su comunidad. No quiere, simplemente no quiere. Entonces, miren ustedes el nivel o el extremo al que puede llegar el paciente y que nos puede complicar un diagnóstico o un tratamiento, ¿no? Siempre tener presente que el paciente observa, siente, mira o padece su enfermedad a su manera, ¿no? Y hay que estar preparado para tener una solución a cualquiera de las posiciones que pueda tener, ¿no? También es importante si está tomando fármacos anticoagulantes, o lo que decíamos, el tributo y el hierro, ¿no? Más. En el examen físico, insisto, funciones vitales, nos va a dar mucha información respecto a la bulimia que pudo haber perdido el paciente, el estado hemodinámico. Al examinar la región anal, siempre hacer el tacto rectal, y si el paciente se rehúsa, pues anotarlo en la historia clínica, ¿no? Es importante registrar. Se colocan ahí examen físico, se evalúa región anal, paciente se niega a tacto rectal, o pone tacto rectal diferido, entre paréntesis, paciente niega procedimiento, ¿no? O sea, no acepta procedimiento. Siempre regístrenlo, porque recuerdan en la primera clase mencionada que en el proceso de la enfermedad los pacientes sienten a su manera cada hecho, ¿no? Tienen una particularidad de poder percibir o de sentir o de entender su enfermedad. Entonces, en el momento en el que uno le propone hacer el procedimiento para un diagnóstico correcto, pueden negarse, pero pasado un tiempo, ellos llegan con el diagnóstico de otro lado y llegan a reclamar porque dice: doctor, pero usted no me dijo. No, pues yo quise hacer el examen físico y no quisiste. Sí, pero usted no me dijo que si no me lo hacía me podía pasar esto, ¿no? Entonces, buscan siempre una razón para culpar a un tercero. Por eso es importante que tengamos nosotros la protección legal, por lo menos, de registrar toda la historia clínica. Todo lo que hagamos o lo que querramos haber hecho y el paciente se niega a recibirlo. Sobre todo si lo que queremos hacer está directamente relacionado con el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Más en tratamientos tenemos este problema. También hay que siempre evaluar la posibilidad de una aspiración zona nasogástrica. Yo no he visto, pero algunos amigos me dicen que sí, y la literatura también lo describe, que puede haber una hematoquesia proveniente del tubo digestivo alto, ¿no? Es decir, puede haber sangrado
vivo, pero que no viene del colon, sino viene del duodeno o estómago. Sí lo señala la literatura como referencias en caso de un paciente con hiperperistaltismo. Es más, no recuerdo qué autor da una explicación fisiopatológica relacionada con el efecto irritante que tiene la sangre sobre el tubo digestivo. El efecto irritante generaría que este sistema, este cerebro etérico, se mueva más, aumente el peristaltismo, sobre todo el de propulsión, para poder lograr evacuar más esa sangre. Entonces, esto haría que la sangre pudiera aparecer fresca al final en las heces. Y la otra explicación es que sea un sangrado bastante intenso, ¿no? Un sangrado bastante masivo. Luego, evaluar también la presencia de hemorragias en el colon, más o menos orientándonos a si estamos en el lado izquierdo o en el lado derecho. Se dice que el sangrado más rutilante, más cercano a la sangre viva, sería en el colon izquierdo. Y se entiende porque es el colon que está más cerca al recto. Mientras que en el colon derecho la sangre se vuelve un poquito más oscura y además le da tiempo a mezclarse con las heces, porque ahí es donde empieza a formarse, ahí es donde recibe todo el contenido del líquido. Entonces, si ustedes ven las heces de un paciente y ven que hay sangre viva, pero entremezclada con las heces, probablemente venga del colon derecho. Si están claramente separadas o es sangrado sin heces, lo más probable es que sea el colon izquierdo. También hay una hemorragia del ciego. Miren, la hemorragia del ciego. ¿Qué características tiene el ciego? Está ciego, ¿no? O sea, cae ahí o sangra y no se evacúa, se queda ahí. Entonces está más tiempo retenido en esa posición, lo que genera mayor oxidación de la sangre, oscurecimiento, y cuando es evacuado sale como si fuese una melena. Una razón más para sospechar que puede haber un sangrado, una hemorragia digestiva baja con melena, ¿no? Pero ojo, en casos muy particulares, ¿no? No es muy frecuente tampoco el sangrado de esta zona. También buscar problemas hepáticos, recuerden los estigmas hepáticos que hemos visto en ese momento, y las alteraciones en la hemostasia. Es decir, el sangrado no necesariamente va a deberse a un daño estructural, sino más bien a un problema de coagulación. ¿Qué estudios complementarios podemos hacer? La colonoscopía es una de ellas. Es quizás la prueba ideal para poder definir la zona de sangrado. Ojo, si en el examen físico encuentran externamente fisuras o hemorroides externas, no se queden ahí. O sea, no digan ustedes, ya, ese es el problema y no hay más. Hay que hacer una exploración completa, ¿no? Sobre todo si el paciente nos dice que cuando hace su deposición sale con sangre, ¿no? Eso no sucedería en el colon izquierdo habitualmente, y mucho menos va a suceder en el recto, ¿no? Donde llegan las heces e inmediatamente se evacúan, no hay tiempo para la médica. Entonces no se deje llevar por la primera impresión, hay que seguir investigando, hay que seguir evaluando al paciente de manera integral. La endoscopia digestiva alta también es importante. ¿Por qué? Porque decíamos que podía haber un sangrado con hematoquesia en una hemorragia digestiva alta, ¿no? De origen siendo alto. Difícilmente vamos a encontrar sangrado arriba y abajo, no se descarta, pero la endoscopia digestiva alta nos ayuda mucho a verlo primero, ¿no? La angiotomografía computarizada también nos ayuda a evaluar esta entidad, sobre todo si lo hacemos con contraste endovenoso, y podemos, miren, esta angiotomografía, así como las pruebas anteriores para la hemorragia digestiva, tienen utilidad en función del flujo de sangre que se está eliminando. En el caso de la angiotomografía, flujos de 0.7 mililitros por minuto. O sea, miren, es bien sensible. Poquita sangre puede ser detectada por esta prueba. Y miren, su sensibilidad es 85%, su especificidad es 92%. Es decir, de 100 casos de hemorragia digestiva baja, detecta 85. Y de esos 85, 92% es hemorragia digestiva baja. O sea, tiene una buena aceptabilidad. En el centriograma,
que veíamos en el otro prueba también, es más lenta, ¿no? Es más lenta. Mire, detecta flujos de 3 a 6 mililitros por hora. Entonces, si el sangrado no es muy manifiesto, muy marcado, esta sería la prueba ideal. La angiografía mesentérica también, pero requiere que el flujo sea un poquito mayor, ¿no? 0.5 litros por minuto. Así es que, si hacemos una angiografía mesentérica y sale negativo, no digan que no tiene sangrado. Quizás el flujo de sangrado sea mucho menor y no sea detectable por esto. La enterotomía también es una posibilidad, o enterotomografía computarizada. Miren, la sensibilidad es mucho mayor que en la angiotomografía, pero su especificidad es más baja, ¿no? Es más baja. El algoritmo para el diagnóstico de hemorragia digestiva baja, comenzamos siempre evaluando funciones vitales y estabilidad hemodinámica, no lo olviden. Segundo, si definimos si el paciente es estable o no es estable hemodinámicamente. Si el paciente está estable, hacemos la colonoscopía. Esta nos va a indicar, puede ser una colonoscopía terapéutica, o en la endoscopía visualizamos que la lesión ya está coagulando, se está formando el coágulo en la zona y que se está, digamos, en proceso de control. Ya no hacemos nada, dejamos que se limite sola, o de repente sale negativo, o sea, no encontramos una lesión. En esos casos pensaremos, si seguimos con la idea de que es baja y no encontramos lesiones en la colonoscopía, nos iremos al intestino delgado, que es la otra posibilidad, ¿no? Y por otro lado, si el paciente está inestable, lo primero que hay que hacer es descartar una hemorragia digestiva alta. Hacemos una angio-TC con contraste, esta que era más o menos rápida, y hacemos, de acuerdo al resultado, hacemos la evaluación si amerita, ¿no?, una intervención quirúrgica para detener el sangrado. Esto lo podemos hacer utilizando una arteriografía. Si la hemorragia persiste, cirugía, ¿no?, como manejo. Veamos este caso, 68 años de edad. Generalmente son mayores los pacientes que tienen este tipo de patología. Masculino. Miren los antecedentes médicos importantes, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes mellitus. Hay una diverticulosis crónica diagnosticada hace 5 años. Ya tenemos una posible causa, ¿no? Una diverticulitis, que eran inflamados los divertículos. Medicación habitual, miren, 100 miligramos de aspirina diaria por la hipertensión arterial, la metformina de 850 para controlar la diabetes, 2 veces al día. ¿Por qué viene el paciente? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Qué es lo que nos debe interesar a nosotros para empezar nuestra evaluación? Viene por un episodio súbito de rectorragia, ¿no? El sangrado es rojo, es mutilante. Entonces, ya con ese dato, ¿de dónde viene el sangrado? Ciego, colon derecho, colon izquierdo, recto, puede ser recto también, ¿no? Mientras más rojo, más mutilante, más bajo. Si es sangre viva que todavía fluye, probablemente sea una hemorroides interna o externa o una fisura anal. Pero miren, más o menos calcula 600 mililitros de pérdida. Presenta mareo y debilidad al ponerse de pie, síndrome abdominal, vómitos y fiebre. Mareo y debilidad al ponerse de pie ya nos indica que la pérdida de volumen es más o menos significativa, ¿no? Le cuesta al corazón compensar la hipotensión cerebral para poder evitar ese mareo. En la exploración física, lúcido, pálido, la presión 95/60, frecuencia cardíaca 110. Miren cómo su frecuencia cardíaca y su presión arterial están un poco mejor que el paciente anterior. Recuerdan, el paciente anterior con hemorragia digestiva alta había perdido también 600, pero tenía una presión mucho más baja, 90-60, acá está 95, la frecuencia cardíaca está en 120, acá está en 110. O sea, miren, sus cambios hemodinámicos no han dado mucha manifestación a nivel de las funciones vitales. El abdomen de blando, sin defensa, ni a la palpación. En el tracto rectal, sangre roja sin coágulos, sin lesiones evidentes. ¿Qué nos hace sospechar entonces? ¿Será colon izquierdo? Ya no tanto, ¿no? Porque hizo el tracto rectal y salió sangre roja sin coágulos. Pues es una sangre que está saliendo, que está fresca. Por acá ya se ha empezado a poblar, ¿no? Entonces puede ser más bajo, más rectal, más una hemorroides o un pólipo
rectal, o sería también una posibilidad que sea izquierdo, pero que tenga trastornos de coagulación. ¿Ah? En el laboratorio, hemoglobina 8.1. Hemoglobina 8.1. Un paciente con 600 no baja tanto. Hematocrito 28, plaqueta 250.000. Está mejor la plaqueta en nuestro caso. El tiempo de recogida está normal y la creatinina 1.2. Es el recto, ¿no? Es más bajo. Ahora, la hemoglobina me habla de que esto ya viene repitiéndose varias veces y probablemente sea pues un problema de cólico rectal o una hemorroides, ¿no? Una hemorroides interna que genere este cuadro. Chicos, esta es la bibliografía y por aquí la lectura obligatoria para este capítulo. Este segundo libro, Ticona, el diagnóstico clínico, es peruano. Ticona ha sido director del Hospital 2 de Mayo, muchos años jefe del departamento de medicina infecciosas, y ha sacado este libro y está en su sílabus. Los invito a conseguirlo, es relativamente sencillo y es muy bueno. Trabaja en base a cuadros sinópticos, o sea, esos 2 tomos del Harris, ese tomo de Ferreira, lo ha resumido en un pequeño libro en cuadros muy simples y sencillos como para tenerlos y repasarlos. ¿Sí? ¿Preguntas?